Muy bien, iglesia. Antes de cualquier otra cosa, póngase de pie, por favor, y vamos a las Sagradas Escrituras. Quiero que la abra conmigo ahí en el Salmo capítulo 20, y quisiera que todos tuvieran esa lectura. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Y vamos a leer Biblia, porque estamos en la iglesia y a eso venimos, a leer Biblia. Del versículo 1 al versículo 5. Manantial abierto. Quiero que lo leas bien fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la 1, a las 2 y a las 3. Adelante. Quiero que lo griten fuerte. Del 1 al 5. 1, 2, 3. Hasta ahí. Pastor Osvaldo, ¿pueden abrir tu micrófono? Quisiera que leas el versículo 6, versículo 7, versículo 8, por favor. Claro. Un segundo, que se me perdió aquí. Sí. 6, 7 y 8. Sí, ahí está la pantalla. En la pantalla nos están apoyando. Ok, dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Amén. Lo oirá desde sus santos cielos. Amén. Con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Manantial abierto junto con su pastor. Por favor, el versículo 9, pero bien fuerte. 1, 2, 3. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Les parece si oramos? Amén. Vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque hoy tenemos el privilegio de estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, Señor, y bajo una misma unción para exponernos, papá, delante de tu palabra, y que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Señor, vamos, levanta tus manos y dile: papá, aquí estoy. Me expongo a tu palabra, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en mi vida, reforzar lo que tenga que reforzar, Señor, cortar de mi vida lo que tenga que ser cortado, Señor, y enseñarme, papá, lo que tengo que aprender. Gracias porque solamente es por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros podemos estar de pie y podemos hacer vida esta palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, papá, porque tú eres merecedor de toda gloria, toda honra, toda exaltación, Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor, preciosa familia. Para mí, créame que es un gran honor el que su pastor Osvaldo me haya invitado el día de hoy, que cumplen 27 años como iglesia. Decirlo es muy sencillo, 27 años como iglesia, pero déjeme decirle que no todos tienen la capacidad para vivirlos. Esto es una obra de Dios, amén. Es una manifestación de la presencia de Dios en la vida de sus pastores. Y estoy honrado porque, pastor, me hayas llamado a invitar a compartir la palabra. Hay muchos mejores, pero creo que hoy solamente voy a ser su mesero. El Padre ya preparó la comida y hoy solamente me toca servirla. Malamente, cuando vamos a los restaurantes, le decimos al mesero gracias. El mesero nada más trajo los alimentos de la cocina y los puso en
ahí en la mesa para que los podamos consumir. Realmente el que los preparó fue el chef. Hoy nuestro Padre Celestial tiene un alimento muy especial para ustedes. Yo solamente soy el mesero, vengo a servirles y vengo con mi familia. Gracias, Osvaldo, que la presentaste. Venimos de la iglesia Centro Familiar Cristiano Pajial. Tenemos también aproximadamente unos 28, 29 años, la verdad no recuerdo, trabajando aquí en la iglesia, y lo que dice Osvaldo es muy cierto, porque mi papá también comenzó la iglesia Pajial. El domingo, una casa, 5 de familia, y de pronto tenemos que convertir la casa en un altar. Y bajamos, bueno, yo no bajaba del cuarto, yo salía del cuarto solamente, agarraba mi guitarra y vamos al culto, vamos al servicio. Qué maravillosas experiencias nos permite pasar el Señor. Y muy bien, familia, hoy quiero hablar de algo muy especial que Dios estaba enseñándome. No traigo nada nuevo, tienen unos pastores excelentes, vamos a recordarlo. Solamente lo voy a traer con ustedes. Algo acerca del legado, algo acerca de la confianza y algo acerca de la proyección que deben existir dentro de una congregación. Así que manténlo abierto, por favor, pon mucha atención. Acabamos de leer estos versículos que, si nosotros los leemos de primera intención, pues podemos sacar un buen mensaje que nos levante el ánimo, un motivador de esas personas que se dedican a dar conferencias de motivación personal. Este es un muy buen material. Pero la verdad, nosotros no podemos comprender este mensaje si no entendemos el contexto, la vida, lo que está sucediendo en la persona que en ese momento tomó tinta y tomó un material para poder escribir y que esto quedara plasmado para la historia. ¿De quién estamos hablando? Acerca del rey David. Este es un salmo del rey David. Aunque él no es el autor, él recibió la inspiración al ver al pueblo, pero él escribió. Y por eso decimos que es un salmo acerca de David. ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra de Dios acerca de David? Para poder entender a cabalidad del Salmo capítulo 20. La mayoría de ustedes recuerdan que David, antes de ser rey, era un pastor de ovejas. Era un muchacho joven, un adolescente. Algunos dicen que quizás 13 años, 15 años de edad, de buen parecer, rubio, que de pronto ve a lo lejos que viene uno de sus hermanos corriendo hacia donde él está y le dice: oye, David, ven, córrele, porque llegó un hombre ya de edad, se ve cansado, la barba blanca, y está preguntando por ti, David. Y entonces David, me lo imagino con su cayado, ¿verdad? Quizás recostado, no sé, pero él haciendo su labor de cuidar las ovejas. Deja las ovejas, comienza a correr. Bendita juventud cuando uno puede correr, ¿verdad? Comienza a correr con su hermano y llegan a la casa. Me imagino a David sudando, ¿verdad? Rojo por el esfuerzo hecho. Y de pronto, así como están ustedes, viéndome, entra a la casa y todos los que están en la casa se le quedan viendo a David. Algunos pensando: ¿y este cuate qué? O sea, ¿por qué lo manda a llamar el profeta a él? Si yo tengo mejor porte. David se queda asombrado, pero de pronto dirige su mirada hacia donde está ese personaje que, al verlo, Samuel dice: este es el escogido. Recibe la voz de Dios y dice: sobre este tienes que declarar la palabra. Y entonces Samuel viene. O sea, imagínate a David al centro de la sala, de la habitación en donde están, contrariado, y de pronto siente que mucho aceite es echado sobre su cabeza, es bañado. Él se siente incómodo, se siente pegajoso, no entiende lo que está pasando, pero nada más escucha una voz que le dice: Dios te ha puesto por rey sobre la nación de Israel. Ahí está una palabra, está la declaración de una palabra de un hombre de Dios sobre una persona. Ahora pasan los años y David
para poder experimentar el cumplimiento de esa palabra, tiene que atravesar por situaciones que la verdad no la deseamos para nadie de nosotros. O sea, es aborrecido por sus hermanos, se enfrenta a un gigante, de pronto un rey medio loco lo quiere matar, él tiene que salir huyendo y empieza a vivir como prófugo de la justicia en ese tiempo. Y él empieza a vivir un proceso de 15 años aproximadamente, en donde Dios empieza a trabajar con él y lo empieza a formar. Pero lo que quiero que metas en tu pensamiento ahorita es que David está solo. Claro, está con la presencia de Dios, pero David a donde va, él tiene que llegar solo. Incluso en alguna ocasión, cuando sus 400 valientes más 200 anexados estaban con él, incluso en una ocasión ellos mismos quisieron matarlo. O sea, él estaba luchando contra el mundo solo, obviamente bajo una palabra y bajo una unción de Dios. Llega el momento en que esa palabra se cumple y David asciende a lo que es el trono. David es ascendido al trono y toma posesión del reino. Ahora, el reino que él está tomando es un reino que está totalmente dividido, porque han sido gobernados por 15 años, un poquito más, por un rey que solamente se ocupa en sus propias cosas, sus preocupaciones, sus propias necesidades. Es un rey ególatra que se dedica a hacer monumentos en los ranchos de lo que él hace. Es un rey que 15 años de su vida ha descuidado a una nación, ha olvidado el propósito por el cual Dios le permitió ser rey y ha dejado que el pueblo, todo el reino, empiecen a luchar para conseguir la satisfacción a sus propias necesidades. Si vienen las civilizaciones que son enemigas de Israel, el rey Saúl está ocupado en matar a David. A él no le importa defender a la nación de Israel. Entonces la nación de Israel o el pueblo tiene que buscar cómo defenderse él mismo. Pero llega el momento en que David toma el trono. Y cuando David toma el trono, él viene forjado de una soledad. Y él está tomando un pueblo, pero un pueblo que ha aprendido a resolver las cosas por sí mismo. Un pueblo que si bien conocen a Dios, que si bien ellos dicen que son gobernados por Dios, la persona que está al frente de ellos no ha tomado el liderazgo como debiera de ser. Y entonces cuando David asciende al trono después de 15 años de haber recibido la palabra, encontramos a un David que comienza a tomar prioridades dentro del reino. Entonces encontramos de pronto que David es sentado en el trono, le ponen la corona de rey y él dice: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita aquí en la nación? Lo más importante y lo mejor que podemos hacer es conquistar el corazón del reino. Y el corazón del reino se llama Jerusalén. Han pasado muchos años en donde la nación de Israel no se ha preocupado por tener el control de Jerusalén. Ahora, Jerusalén tiene algo especial. Jerusalén está en el corazón de Dios. Pero por alguna causa, por algún motivo, alguna razón, la nación de Israel nunca se ha preocupado por conquistar lo que es Jerusalén. Y entonces David se levanta. Todo eso está en los libros de primero y segundo de Samuel. David se levanta, toma Jerusalén, el centro, el lugar de donde nace la mayor autoridad de la nación de Israel, que está conquistada por las personas que aborrecen a Dios. Él lo toma, pero no se conforma solamente con tomar Jerusalén, sino que del centro de Jerusalén, de Sión,
David hace su fortaleza. Ahora, lo que quiero que estés viendo es que David está tomando un reino que está totalmente quebrado. Y hay muchas personas que están observando lo que está haciendo el rey David. Y las personas que están observando que David se interesa por conquistar Jerusalén y que se interesa por conquistar Sión, se quedan totalmente atónitos cuando ven lo tercero que hace David. Y lo tercero que hace David es ir y traer el arca de la alianza, el arca del pacto, y ponerla en la ciudad de David, que es Sión o que es Jerusalén. Y eso, lo que hace David en ese momento, quiebra la manera de pensar de toda la nación. Ese movimiento que hace David, obviamente impulsado por la dirección de Dios, de pronto quiebra todo el historial que se está viviendo en lo personal en David, pero que también todo el pueblo está viviendo. Esa acción que hizo David selló delante de todo el pueblo que el corazón de David era el corazón de Dios, y que para lo que David era más importante en la nación o dentro del reino era la misma presencia de Dios. Ahora, eso que hizo David, David no lo puede hacer sin un legado. Hoy vamos a hablar acerca del legado, confianza y proyección. Él no lo puede hacer sin un legado. Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo. Legado es diferente a herencia, porque algunas veces mencionamos, tienes una herencia y tienes que vivir sobre esa herencia. Hasta el 50% eso es verdad. Pero una herencia sin legado no sirve de nada. O sea, llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Descubrimos que tú eres el heredero único de una tía que ni siquiera sabías que existía y que vivía allá en Cancún. ¿Cuántos sienten el llamado? Por acá están, Señor, escúchalo, Padre. Entonces, es dueña de un montón de hoteles allá en Cancún y tú eres el único heredero. Ahora, los que están sonrientes diciendo, ¡ay, qué padre! ¿Por qué no me pasa eso a mí? Tienen mentalidad de ricos, y eso es bueno. Eso es bueno. Ahorita me van a entender un poquito más. Los que dicen, tienen mentalidad de pobres, eso es malo. Porque ahí te va. El legado te da la facultad o te hace hacer uso de la herencia. Por eso les decía, aquellos que tienen mentalidad de ricos tienen un legado y los impulsa a apropiarse de lo que es suyo. Pero los que no tienen el legado, aunque tengan la herencia, terminan diciendo, eso es mucho para mí. No, imagínate qué va a decir la comadre Cuquita si me ven bajando de un carro nuevecito por las utilidades que me va a dar los negocios de Cancún. O sea, la herencia no te sirve de nada si no hay un legado sobre tu vida. ¿Por qué hizo David lo que hizo dentro de la nación de Israel? Sencillamente porque él demostró al pueblo que dentro de su vida existía un legado. Y cuando él toma el reino, cuando él toma posesión, la autoridad, él no se olvida como lo hizo Saúl. Él no se olvida de su legado. Su legado no es otra cosa más que la palabra que Dios había dado a David. Y la palabra que Dios le había dado a David era: tú vas a ser el rey. Y el rey es para gobernar. El rey no es para hacerse estatuas de sí mismo como lo hacía Saúl. El rey es para dirigir al pueblo. El rey es para proveer al pueblo. El rey es para unificar al pueblo. Pero escúchame, el pueblo está totalmente desunido. Sí, es la nación de Israel, pero cada quien está peleando por lo suyo. Cada quien está luchando, está cargando agua para su propio molino.
Y entonces lo que hace David es demostrarle a toda la nación que él sí tiene un legado. Y esa actividad que hizo David, ¿qué crees que desató en todo el pueblo? Un legado. Hizo que el pueblo recordara lo que eran. Un pueblo. No muchas familias que cada quien tenía que estar haciendo lo que bien quería para su propio beneficio, sino que recordaron que eran un pueblo. Entonces lo que hizo David, unificó de tal manera el reino que llevó a la nación de Israel, al pueblo de Israel, en esos días a ser una potencia mundial del mundo conocido. Ahora escúchame, el que una nación pueda llegar a ser potencia mundial no se debe solamente a la carisma de un hombre, sino que se debe al legado de un hombre que es el líder de un pueblo que entiende su legado. Pero para que eso exista, pueblo y líder tienen que estar unificados. ¿Me estoy explicando, familia? Y entonces, un pueblo unido bajo la visión de un hombre que ha puesto a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, logran sobresalir en el propósito que Dios tiene para ellos. Y esto fue lo que sucedió en la vida del rey David. Esto fue lo que sucedió en la nación de Israel. Ahora, vamos a hablar sobre los primeros versículos del Salmo 20. Sobre este contexto vamos a leer el Salmo capítulo 20. Dice la escritura: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Luego dice una palabra, no sé si apareció ahí, pero en la Biblia versión 60 dice Selah. Versículo 4, perfecto, Selah, muy bien. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora, yo sé que ustedes son estudiosos, tienen muy buenos maestros aquí y saben muy bien que este salmo es un salmo mesiánico. Saben que este salmo está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Amén. Pero en el momento en que ellos están declarando estas palabras y que David lo está escuchando y que posteriormente lo escribe, déjenme decirles que ellos no sabían nada acerca del Mesías. O sea, sí sabían que iba a venir un Salvador, pero ellos en ese momento simplemente estaban levantando una oración por un hombre que estaba a punto de salir a la guerra. Era lo único que cabía en el pensamiento de cada uno de ellos. ¿Por qué lo hacían? Porque en ese momento, tras el contexto que te acabo de dar, el pueblo está viviendo una unidad tan fuerte, y aquí es donde quiero entrar en el primer punto acerca del legado. El pueblo estaba viviendo una unidad, pero tan fuerte, que de pronto en medio de la nada, cuando David termina de hacer los 3 puntos o los 3 pasos que te comenté, de pronto escucha como una ruido de agua, como el mar, como las cascadas, no sé, un fuerte ruido. Y dice David, ¿qué es eso? Y se sorprende al ver que todo un pueblo está levantando a una voz, a un tono unánime, en un solo sentir, un clamor por él, por el rey. Esto, la unidad, tanto fervor que se expresa aquí en este pueblo, solamente lo puede hacer un pueblo que entiende el legado, que entiende el por qué Dios nos está llamando y por qué Dios nos está constituyendo como pueblo, y en este caso como iglesia, como manantial abierto. Quiere decir que cuando David trae la presencia de Dios a la fortaleza de Sión, la presencia de Dios unifica el pensamiento, unifica la manera de actuar y lo que el pueblo está haciendo en pro de su líder. Ahora, yo voy a terminar bien rápido si tú me ayudas.
Me vas a decir amén para ayudarme. Si no me ayudas, yo no termino. Bueno, muy bien. Los demás no quieren que terminemos. Y familia, déjame decirte algo. A mí me da un placer saber que hoy se cumplen 27 años de vida de Manantial Abierto. Y te vuelvo a repetir, decirlo se dice muy sencillo. Nosotros aquí en la ciudad tenemos también más o menos esos años, un poquito más. Y somos testigos que han existido varias congregaciones que han subido como la espuma de la lavadora cuando la avientan ese para el chaca chaca. Pero termina el chaca chaca y así desaparecen. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque no han sabido vivir en el legado que Dios ha establecido para el pueblo o para la iglesia en particular. Se dice muy fácil, pero para llegar a esta edad ministerial se necesita un legado. Y es necesario, escúchame, que la mismísima presencia de Dios, al igual que en el reinado de David, esté puesta, escúchame, al centro del reino de Manantial Abierto. Porque esto es lo que unifica al pueblo y esto es lo que extiende el legado hacia cada cabecita y hacia cada corazón. Y es la presencia de Dios la que nos mueve a hacer lo que debemos de hacer conforme a la palabra dada al siervo de este lugar. Eso es precisamente el legado. Ahora, yo soy testigo de que estos 27 años se ha dado testimonio de que aquí hay un legado. Aquí está la presencia de Dios. En estos últimos 7 años en donde he conocido a Osvaldo, está la presencia de Dios. Amén. Y qué importante es que un líder se conozca, no por lo que hace, sino que un líder se dé a conocer por lo que Dios puede hacer a través de su vida y lo que Dios está haciendo a través de su vida. Y yo soy testigo presencial de lo que Dios está haciendo. Primero lo hizo a través de José Luis Saldaña. Mis respetos para este siervo de Dios, que no lo veo a estar predicando en algún otro lado, pero 7 años a través de este varón y de su esposa. Y es algo maravilloso. Amén. Pero pregunta, que ya saben ustedes la respuesta porque están muy atentos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta que realmente la iglesia está viviendo bajo el legado? El legado que Dios ha puesto desde un inicio. ¿Cómo lo manifiesta la iglesia? Porque el profeta Samuel escribe de David. Cuando David toma el reino, David está asombrado. David no sabe cómo reaccionar, pero de pronto menciona unas palabras ahí en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 12. Él dice: y David comprendió que Dios le había exaltado sobre el reino. David comprendió, pero ¿por qué fue que David comprendió? Porque ¿cómo fue que a David le cayó el 20? Pues sencillamente por la reacción que tenía el pueblo. Bajo este contexto está escrito el Salmo capítulo 20. Y por eso es que el capítulo 20 versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Y mira qué hermosa oración está levantando todo el pueblo. Ahora, cuando digo todo el pueblo, porque eso es lo que es la manifestación del legado, me estoy refiriendo a niños, me estoy refiriendo a jóvenes, que comúnmente en ellos no se dificulta el tomar el legado de parte de Dios, porque están abiertos a las cosas nuevas. Pero también está el pueblo en general, aquellas personas que se dedicaban solamente a la siembra, a cuidar a sus animales. Ellos también estaban aceptando el legado y estaban orando. Pero también en medio de este pueblo, ¿quién crees que estaba levantando la voz y estaba diciendo: Dios te oiga en el día de conflicto, David? Lo estaban diciendo los consejeros del rey. Lo estaban diciendo los líderes que trabajaban junto al rey. Lo estaban diciendo los hombres de guerra del rey. Lo estaban diciendo los cocineros del rey. O sea, todo el mundo estaba levantando un clamor. ¿Sobre quién? ¿O para quién? Para la vida de David. Y entonces David dice: ahora me doy cuenta. No sé si tú puedes observar lo que está pasando en David. O sea, David tiene miedo porque ha tenido una formación personal, individual en esos 15 años. Y David está tomando un reino, un montón de personas
¿verdad? Pero que están totalmente separadas. Y de pronto David dice: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder darle orden a este reino? ¡Ah, sorpresa! La presencia de Dios es la que unifica el reino. Cuando el pueblo se da cuenta de la intención del corazón que hay en David, entonces el pueblo dice: tenemos que seguir el legado de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando hay una multitud que está orando a favor de su pastor. Como líderes necesitamos esa oración del pueblo. Ahora, es una oración para un rey que está a punto de salir a la guerra. Los estoy escuchando que tienen cena para matrimonios. Y yo creo que esa cena de matrimonios no es nada más para mantenerles a ustedes como matrimonios. Yo creo que esa cena de matrimonios tiene la intención de entrar al territorio enemigo y en ese territorio enemigo arrebatar matrimonios para la gloria del Señor. Amén. Así que si se les hace caro 200 pesos, no juegues. Al Señor Jesucristo le costó su vida para que tú nada más pongas 200 pesos extras de los tuyos para llevar a un alma nueva, para que escuche la palabra. Bueno, ya me salí del tema. Bueno, el detalle es este. Es necesario, mis amados, que Manantial Abierto entienda que está en una guerra espiritual diaria, y que al frente de esa guerra espiritual diaria está tu pastor. Hace años, en los 90, yo era adolescente. Qué bellos tiempos aquellos. Menos panza, más cabello y nada de canas. Eran bellos aquellos tiempos. El detalle es este, que decíamos: ¿a qué te vas a dedicar? No quedé en el poli, no quedé en la boca, así decíamos en la vocacional, no quedé. ¿Sabes qué decían malamente los jóvenes de mi generación? ¿Sabes qué decíamos? Métete de pastor. Pensando malamente que los pastores no hacemos nada, que no necesitamos preparación, porque al final de cuentas no hacemos nada. Pero eso es un error garrafal. Tu pastor que está al frente de ti es el primero que va en la batalla espiritual diariamente. Y ahora, no en contra solamente de aquellas personas que no conocen de Dios y que están bien enchamucados. Una batalla espiritual diaria por tu vida. Tú que ahí estás sentado a gusto ahorita, escuchando el mensaje de este chaparrito bigotón y diciendo: este cuate, ¿qué onda? Por ti está luchando tu pastor diariamente. Y cada domingo que él viene y se sube aquí arriba, él enfrenta una batalla espiritual que tú no la alcanzas a ver. Pero los pastores, para poder tener un mensaje, lo trabajamos toda la semana. Y aunado a eso, estamos pendientes de todas las demás necesidades que se tienen. ¿Y sabes en base a qué sacamos el mensaje? En base a la necesidad tuya, del pueblo. Y eso es una guerra espiritual. Qué bien haría que de vez en cuando, si no es que cada 8 días o diario, tú pudieras, antes de que tu pastor suelte una palabra, subirte o estar a un lado de él, y sobre todo los ancianos de la iglesia, acercarse y poner la mano encima de él y decirle, el versículo 1, por favor: Dios te oiga el día de hoy, porque hoy es el día del conflicto, hoy es el día en que tú vas a pelear la batalla espiritual, porque venimos duros de corazón, porque venimos recios, y muchas de las verdades que tú vas a soltar hoy aquí en la palabra, hay muchos corazones que, como si sembraras maíz aquí en este piso, va a rebotar. Pero necesitamos levantar las manos del siervo. ¿Están aquí, familia? ¿Cuántos lo van a hacer? Menos manos, pero lo van a hacer. Perfecto. Necesitamos decir al Padre: por favor, escucha a tu siervo, a mi pastor que diariamente está teniendo una lucha en lo espiritual a favor de mí. Y luego sigue diciendo el pueblo: el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. No sé si puedes ver tú la cara desamblada
de David, porque David está pensando que tiene que luchar para unificar el pueblo, pero de pronto se da cuenta que el pueblo está viviendo bajo un legado, o sea, está haciendo lo que han sido llamados a hacer. Y de pronto escucha la voz de todo un pueblo que dice: el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda. Mis amados, una iglesia que vive bajo el legado de Dios es una iglesia que continuamente se la vive bendiciendo a su pastor y tiene esta declaración: amado pastor, desde Sion te sostenga el Señor, desde la misma morada de Dios, donde está el santuario de Dios, que ahí venga tu fortaleza. ¿Por qué? Porque vas a salir a la guerra. Estamos hablando acerca del legado y cómo nos damos cuenta de que realmente una iglesia está viviendo dentro de lo que es el legado. Iglesia, te lo recomiendo por segunda vez. Cuando veas a tu pastor, levanta ese clamor por su vida y empieza, escúchame, saqué de la jugada al pastor. Iglesia, manantial abierto, empieza a vivir en el legado que 27 años de vida, dinero, esfuerzo han costado para que los pastores de este lugar puedan construirlo. El legado viene de Dios, pero quien conquistó Jerusalén, quien levantó Sion como fortaleza y quien trajo el arca de la presencia de Dios a Jerusalén fue David. Pero corresponde al pueblo estar viviendo sobre ese legado. El versículo 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. De las ofrendas está haciendo mención de las ofrendas del minja, que no es otra cosa más que ofrendas de gratitud. El holocausto está haciendo mención, decimos que es un salmo mesiánico. Pero lo que realmente me llama mucho la atención es la palabra Selah. Entiendo que ustedes son muy estudiosos y saben muy bien qué significa Selah. Lo vamos a recordar solamente. Ustedes saben que el libro de los Salmos fue escrito a manera de himnario, y entonces hay determinadas instrucciones para los músicos que iban a entonar esos cantos, y Selah significa solamente un silencio. Ahora, la música, no sé mucho de música, pero sé que la música es una combinación de sonidos y silencio. O sea, la música no nada más es sonido. Alguien que puede disfrutar la música tiene que aprender a disfrutar, a escuchar el silencio. Si no eres capaz de escuchar el silencio, no disfrutas de la música, porque la música es una combinación de sonidos y de silencio. El silencio es para esperar. El silencio es para meditar. El silencio es para tomar nuevas fuerzas. Viene el compás, 1, 2, 3, 4, y los músicos dicen: aguántate 2 tiempos del compás en silencio. Y entonces en esos 2 tiempos del compás le hacen, toman agua, y el pensamiento rápido se va a la siguiente frase, el tono donde lo debo de entrar. O sea, analizar lo que está sucediendo. ¿Y sabes qué es lo que siento que el Señor nos dice a nosotros como iglesia cuando entendemos el contexto del Salmo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque cuando hablamos de legado, para muchos de nosotros es difícil el aceptarlo y decir: eso le corresponde al pastor, el pastor tiene que hacer todo eso. Lo que el Señor te está diciendo es: ¿sabes qué onda? Guarda silencio, toma aire y analiza lo que la palabra de Dios te está diciendo. Porque si no lo analizas, si no lo piensas, es un montón de información, y ese montón de información no va a resultar dando vida a tu persona, porque no has sabido escuchar lo que Dios te está diciendo. Y esto me gusta siempre decirlo, y acuérdate que el chef es Dios, yo solamente soy el mesero. Así que nos conviene guardar un poco de silencio delante de su presencia y decir: Señor, ¿realmente estoy viviendo sobre el legado? ¿Realmente estoy poniéndome, lo voy a decir de esta manera, la camiseta de manantial abierto sobre lo que Dios está haciendo en manantial abierto? ¿O no lo estoy haciendo?
Pero un pueblo, cuando está gobernado por la presencia de Dios, lo primero que hace es orar por su líder, respaldar a su líder, porque sabe que su líder está constantemente en la batalla espiritual a favor de todo el pueblo. A la aplicación de esto se le llama legado. Y yo creo firmemente que la iglesia Manantial Abierto vive sobre un legado espiritual y tiene que continuar sobre ese legado espiritual que Dios ha enviado. La palabra exacta, la palabra precisa. Ahora, vamos a brincarnos hasta el versículo 6, porque todos los demás versos que leímos y que ustedes me hicieron el favor de leerlos, es una oración del pueblo a favor del siervo de Dios. Pero ¿qué sucede cuando empieza a suceder esto en el pueblo? Vamos a leer el versículo 6, por favor. Vamos al versículo 6, vamos a pasar hasta allí. Y dice la escritura, versículo 6: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos. Mis amados, ¿qué pasa cuando se comienza a vivir dentro del legado? ¿Qué es lo que sucede? David comienza a expresar: ahora conozco. Ahora, esa frasecita, ahora conozco, tras el contexto que te acabo de dar, adquiere mucho significado. Porque cuando David está diciendo ahora conozco, no solamente está diciendo es de mi conocimiento, no, sino que está expresando en su persona descanso, está expresando paz, está expresando seguridad y sobre todo, segunda palabrita, confianza. ¿Por qué? Porque David acaba de tomar posesión de un reino en donde el reino, cada quien hace lo que quiere, en donde David viene solo. ¿Me estás escuchando? Él viene solo tras pasar por un trato con Dios. Aún sus 600 en un determinado momento lo quisieron matar. Y entonces Dios está unificando a través del legado, y el legado desciende de lo que es la misma presencia de Dios. Y entonces cuando David se da cuenta de que el pueblo ha sido tocado, no por quien es David, sino por lo que Dios está haciendo a través de David, cuando David pone en primer lugar la misma presencia de Dios, empieza a desarrollarse una unidad tal dentro del reino que se traduce sencillamente en confianza. Y dice David: Padre, es esto. Estoy tomando posesión de un reino en donde yo creí que tenía que dar palabras motivacionales, en donde yo creí que tenía que hacer campaña política en todas las aldeas, en todos los lugares de Israel, pero me doy cuenta que no, que hay un pueblo en donde Dios ha puesto el legado y ha puesto la intención de brindar el apoyo, no para hacer lo que yo quiero hacer, porque David acaba de demostrar que lo que él quiere hacer es cumplir la palabra que hacía más de 15 años Dios le había dado a él. Y eso desarrolló un grado de confianza en el pueblo que únicamente se puede dar y se puede experimentar tras el desarrollo de un pueblo y un líder que viven bajo un legado. Ay, gracias a Dios. Nos vamos a ir más temprano. 10 minutos se van antes los que dijeron amén, los demás hasta que les caiga el 20. Cuando David dice ahora conozco, David está diciendo: ya no existe la duda en mi corazón, el temor de lo que iba a hacer. Me imagino que él empezó a romper todos los proyectos, las acciones que él tenía que hacer para poder unificar al reino. Pero no, la obra de Dios dentro del reino había consolidado el legado. Y el pueblo había reaccionado a tal legado de tal manera que David dijo: tú vas a estar ahí para salvar, tú vas a estar ahí para escucharnos, y tu diestra jamás nos soltará. Imagínate lo que sucedió en David cuando escucha a todo un pueblo estar orando por él. Imagínate cuando David sale todavía no estaba su palacio, estaba en su ciudad, pero imagínate cuando él sale y escucha y ve a todo un pueblo que está dispuesto a correr donde David los lleve a correr. Está dispuesto a conquistar donde David los quiere llevar a conquistar. Imagínate lo que sintió David. Lo único que puede hacer David es decir: Señor, gracias, porque del pueblo hacia mí hay confianza.
y de mí hacia el pueblo hay confianza. Y no confiamos los hombres con los hombres, sino que confiamos en la gloria de Dios, en la mismísima presencia de Dios que está al centro del reinado. Y ahora, eso tiene un poquito más de que vale la pena analizarlo, de intención. Porque un pueblo, cuando no vive en el legado, indudablemente no está el arca en Jerusalén. Y cuando no está el arca dentro de Jerusalén, quiere decir que Jerusalén, que es el centro del reino, está siendo gobernado por potestades enemigas. Wow. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregar nuestros pensamientos carnales, nuestros pensamientos humanos, nuestros pensamientos que no nos dejan avanzar sobre el legado y establecer la presencia de Dios. Amén. No hay mejor líder no hay mejor líder que aquel que tenga su identidad bien definida por el legado que se vive dentro del reino. No te pregunté cuánto tiempo tengo. Ya se me acabó. Bueno, ok, perfecto. Traigan café o algo. He notado que algunos me dicen predicador de la palabra eterna. Amados, necesitamos movernos. Escúchame, esto es para Manantial Abierto. Necesitamos movernos, no en nuestro pensamiento, no en nuestro criterio. Necesitamos aprender a movernos en el legado que Dios ha dado específicamente a Manantial Abierto. Porque ese legado va a lograr generar, número 1, identidad al pueblo. Número 2, seguridad al pueblo. Y número 3, confianza dentro del pueblo. Y no hay nada mejor que encontrarse un pueblo que tiene seguridad, que tiene identidad y que trabajan en mutua confianza. Por eso les decía, Israel se convirtió en una potencia mundial. Imposible que lo haga un hombre con carisma. Eso solamente lo puede ser Dios a través de un pueblo que confía en su líder. Y un pueblo que confía en su líder es un pueblo que ha entendido el legado que Dios ha desarrollado y ha establecido sobre ese pueblo. Amén. Ahora, han sido años aquí en la iglesia Manantial Abierto. Han sido 20 años. Si estoy bien, ¿verdad? Donde tu papá, él trabajó y me consta, cuando se comienza una iglesia desde abajo, se trabaja, porque se trabaja, familia, para poder poner los cimientos, escuchar la voz de Dios y trabajar sobre la visión de Dios y poder establecerla y poder transmitirla hacia todo lo que es el pueblo. Se tuvo que trabajar para madurarla, para formar una estructura, para escuchar y dar una palabra, y que esta palabra logre formar un legado. Pero ahora vienen 7 años. Y cuando estaba estudiando, y dijo: y Señor, ¿y por qué me invitan a los 27 años? Para que le digas a Osvaldo que el número 7 es el 7 de la perfección. Y sé de lo que te estoy hablando, porque yo también recibí la herencia y el legado de continuar con una obra que yo no fundé. Y créeme que es muy complicado. No es sencillo enfrentarte a un pueblo que está acostumbrado al trabajo, a la visión y al proyecto pero son 7 años y este es el año de la perfección. Y de la perfección no en tu persona, porque tú no lo necesitas. Somos imperfectos. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la perfección de los 7 años de legado dentro de la iglesia. Entender la visión y la proyección, que nunca se ha tenido la intención de quitar los cimientos, sino de seguirlos, seguir trabajando sobre ese punto. Pero que la iglesia entienda a cabalidad que hay una visión y que hay un legado en donde juntos se tienen que estar trabajando. Es tiempo de demostrar el legado de Dios dentro de la iglesia. Es tiempo de trabajar en unidad y es tiempo de trabajar en confianza. Es tiempo, yo creo, en estos 7 años en donde Dios nos va a sorprender.
de una manera sobrenatural. Porque el poder tener unidad, el poder tener confianza a través de la manifestación del legado, abre las puertas de los cielos y cierra las puertas del infierno. Apláudele al Señor. Mis amados, hoy más que nunca necesitamos iglesias que trabajen dentro del círculo de la confianza. No podemos estar trabajando sin la confianza, resultado del legado que Dios pone dentro de la congregación. Ahora, quienes logren vivir en esta parte de la palabra, solamente quienes logren vivir en esta parte de la palabra, van a poder recibir lo que dice el versículo 7 y lo que dice el versículo 8. El versículo 7 dice: estos confían en carros. Ahora, eso ya no lo está declarando el pueblo. Aparentemente lo está declarando David, pero no. Lo está declarando, los primeros versículos son el pueblo hablando. Los siguientes versos es David hablando. Pero ahora en estos dos versos es el pueblo y David hablando. Es un resultado de lo que es conocer el legado, ministrar en el legado y cosechar confianza. Ahora viene como resultado el versículo 7, en donde juntos dicen: estos confían en carros, aquellos confían en caballos, ¿más quién? Más David. Creo que algo de esa culpa es mía. Estoy aquí testereando esto. ¿Quién lo está diciendo? ¿El pueblo? Olvídense del letrero, como que hubo un cortocircuito, ¿verdad? Dice la escritura: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿El pueblo? ¿Es David? ¿Quiénes son? Es David y el pueblo. Hay un resultado, hay una unidad, como resultado precisamente de entender el legado, vivir el legado, generar la confianza. Y ahora ambos pueden declarar: mas nosotros en el nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros, ¿qué dice? Nos levantamos y estamos de pie. Ahora, estos dos versos siempre los he escuchado que los recitan fuera de contexto y hasta sacan cantos. Estos confían en carros y aquellos. ¿Nadie de mi generación? Ok, perfecto. Créanme que existe un canto que dice así. Ok, pero en realidad no entendemos que no son palabras de positivismo. O sea, si fueran palabras positivas, ¿verdad?, para generar cierta reacción en un pueblo, ¿por qué David no comenzó con eso el salmo? ¿Y por qué David está terminando el salmo con esto? Es que David bien sabía que él no necesitaba de un motivador personal o multitudinario para llevar al pueblo a hacer el legado que Dios había dado. Lo que necesitaba el pueblo y lo que necesitaba David era establecer la misma presencia de Dios al centro del reinado. Porque cuando él estableciera la misma presencia de Dios al centro del reino, entonces el pueblo iba a ver lo que David estaba haciendo a través de Dios, y David iba a ver lo que el pueblo estaba haciendo a través de la misma presencia de Dios. Entonces por eso es que David no empieza con estas palabras motivacionales y vamos, porque aunque aquellos confían en carros y aquellos confían en carros, nosotros confiamos en nuestro Dios. No, espérate, no puedes declarar eso a un pueblo que no tiene legado, a un pueblo que no está viviendo bajo un legado. No puedes declarar eso a un pueblo que no tiene confianza en lo que Dios está haciendo a través de ellos y a través de su líder. Y entonces es por eso que muchas veces iban a hacer la obra y no lo lograban hacer, porque no había el desarrollo del legado sobre sus vidas. Es por eso que habían pasado aproximadamente 400 años, escúchame, 400 años en que Dios había dicho a Israel:
ve y conquista la tierra prometida. David acaba de tomar el reino 400 años después y todavía no conquistaban Jerusalén. Y todavía no conquistaban varios territorios de donde había sido dada la palabra para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no se había logrado dar el conocimiento de la identidad del pueblo, lo que es el legado. No se había desarrollado la confianza para trabajar con un líder que estuviera viviendo dentro del legado. Pero en este momento, cuando David sale de pronto y se ve un pueblo, que el pueblo entiende lo que es el legado y está dispuesto a trabajar a la par con el rey que tiene el legado, entonces David ahora sí ya puede declarar: mira, ahora aunque aquellos tengan carros, aunque aquellos tengan caballos, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que se mueve en medio de un pueblo que entiende el legado, que entiende la palabra y que no pone su vista en los hombres, quienes o no son, sencillamente en aquellas personas que se están dejando usar por la mano y la voz maravillosa de Dios Padre. Ahora déjame decirte algo con mucho respeto. Pueden estar haciendo miles de cenas para matrimonios, pueden estar saliendo a predicar, a evangelizar al centro, una tras otra y tras otra. Mientras no exista el legado, mientras no entendamos que lo que estamos haciendo es porque Dios así lo dispuso y no estemos trabajando en una unidad tal, nosotros no vamos a poder hacer carne esta palabra. Que aquellos están peleando para destruir a la familia, aquellos están peleando para promover todo lo que es contrario a la moral de Dios. Nosotros no vamos a poder conquistar si nosotros no entendemos cuál es nuestra posición dentro del reino y no comenzamos a vivir dentro del legado que Dios nos ha dado y no desarrollamos un pueblo que viva en confianza. ¿Me expliqué, familia? Pero gracias a Dios que en estos 27 años, 7 años, la perfección de Dios está llegando a Manantial. Amén. Y yo creo, familia, que cada uno de ustedes, porque ustedes son las ovejas, de aquí en adelante van a estar desarrollando un legado sobrenatural que va a cumplir. Esto es padre. La palabra que ha sido dada hace 27 años sobre Manantial Abierto y que hoy todavía no la vemos cumplida al 100%. Pero hoy se está levantando un pueblo que conoce el legado, que va a vivir en confianza porque saben muy bien que Dios se está moviendo en este lugar y que va a cumplir la palabra que fue dada a Manantial Abierto. La palabra para Israel, ¿cuál fue? Conquista la tierra que yo te voy a dar, la tierra prometida. ¿Saben cuál fue la palabra para Manantial Abierto? Sin temor a equivocarme, ni les he preguntado a los pastores, pero ¿sabes cuál fue la palabra? Conquista San Luis Potosí para Cristo. Otra vez, conquista San Luis Potosí para Cristo Jesús. Y podemos salir a declarar, ¿sabes? Sinaloa también. Cerritos. ¿Qué otro? Tamazopo. La Huasteca. ¿Para qué andamos con municipio? La Huasteca. Dale un aplauso al Señor. Amén. Fue por eso que David no entró con palabras motivacionales al principio. David sabía muy bien que tenían que pasar la iglesia por un proceso de legado, de confianza, porque antes había incertidumbre en el pueblo y no hay nada más peor que llegar a una iglesia en donde hay incertidumbre y donde está Dios. Toque y toque a la puerta para consolidar el legado que ya ha sido declarado sobre sus personas. Amén. Es por eso que este capítulo 20, los primeros versos no son más que un resultado de la presencia de Dios sobre David. Y el pueblo lo reconoce y empieza a entender que Dios ha levantado un siervo en Israel. Los siguientes versículos es la voz de un rey que ha entendido que Dios lo ha consolidado
que ha entendido que hay un pueblo que está viviendo en un legado. Y los terceros o últimos versículos nos dan la última palabra del tema de hoy: proyección. El pueblo se había olvidado de conquistar. El pueblo se había olvidado de cumplir la palabra que Dios había declarado hacía más de 400 años. Pero cuando se levanta un hombre con la intención de poner la presencia de Dios al centro del reino, cuando un pueblo ve que hay un hombre que es conforme al corazón de Dios, cuando este pueblo se une y viven en confianza bajo el legado, entonces ahora sí tienen proyección. Y la proyección es, ¿sabes qué dice David? A nosotros nos mandaron a conquistar la tierra. A nosotros nos mandaron a extender nuestras estacas aquí en todo lo que es la tierra prometida. Y ahora sí lo podemos hacer, porque aunque aquellos estén confiando en sus dioses, aquellos estén confiando en sus movimientos políticos, aquellos estén confiando en lo que tengan puestos sus pensamientos, tú y yo tenemos confianza en que el Dios Todopoderoso está al centro del campamento, está al centro de la congregación, y tú y yo vamos a tener victoria. Amén. Esa es nuestra declaración. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ya voy a acabar. El versículo 9, la conclusión del salmista es: salva a Dios, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora, esta conclusión es totalmente incluyente. Al principio del salmo se muestra una separación. Al final es una inclusión total en donde va un pueblo unido a vencer. Y la conclusión para mí, por eso es que me pasé desde los versículos 3 hasta adelante, es el versículo 5, porque esto es una palabra de Dios para Manantial. Versículo 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación, porque solamente de Cristo viene la victoria. Amén. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. ¿Sabes qué es pendón? Bandera. La bandera se pone para impedir el avance del enemigo. Cuando tú y yo entendemos por qué Dios levantó Manantial Abierto, por qué Dios estableció a los líderes que tienen, por qué Dios te llamó a formar parte de Manantial Abierto, ¿sabes para qué es? Para entender que esta obra es de Cristo Jesús y que de Él viene la salvación. Pero también para que en medio de ese legado y en medio de esa autoridad, tú levantes bandera. ¿Quién gritó Sinaloa? Y vayas a Sinaloa y pongas la bandera en Sinaloa. ¿Me explico? Pongas la bandera en Sinaloa y digas: hasta aquí llegaron las fuerzas del enemigo. ¿Quién levantó la mano de Tamazopo? Es que tú tienes que ir a Tamazopo y tienes que poner la bandera del legado de Dios que está en Manantial Abierto e impedir que las fuerzas del enemigo sigan avanzando. ¿Me explico? Pero todo eso solamente viene a través del legado, la confianza y la proyección que Dios nos está dando. Ponte de pie, Manantial Abierto, porque me gusta cómo termina este versículo: conceda a Jehová todas tus peticiones. Por favor, cierra tus ojos, levanta tus manos. Y quisiera que hoy clamemos al Espíritu Santo de una forma especial. Vamos, cierra tus ojos. Sé que es difícil ahorita, pero puedes levantar un momento tus manos y decir: Espíritu Santo, necesito escuchar tu voz. Espíritu Santo, necesito escuchar tu voz. Una vez más, quiero que tú fortalezcas en mi persona la intención de hacer lo que me corresponde hacer aquí en Manantial Abierto. Eso es el legado, Señor. Papá, permíteme poder levantar las manos del siervo de este lugar. Permíteme ya no trabajar en contra de lo que el siervo de este lugar está diciendo, sino que ayúdame, Señor, a tener confianza, porque la obra no es del hombre, no es mía ni del pastor.
Hoy tu obra, Señor, tu presencia está siendo establecida en medio de Manantial Abierto, Señor. Y todo lo que hacemos o dejemos de hacer, papá, es con la intención, Señor, de solamente continuar lo que tú has dicho para esta congregación, Señor. Pero ya no lo vamos a hacer solos, porque esta iglesia, Señor, termina el tiempo, papá, en donde hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad, sino que es el año de la perfección, el año del establecimiento, Señor, de tu gloria. Un mismo espíritu moviéndose, Señor, en cada corazón y en cada vida, de tal manera, papá, que se sienta que Manantial Abierto es una familia, es un hogar, es una casa en donde hay confianza, Señor, de los unos a los otros, y podamos cumplir, papá, el llamado que tú diste hace 20 años a tu siervo, a tu hijo, a José Luis Saldaña, Señor. Poder conquistar San Luis Potosí para ti. Y eso no lo va a lograr un hombre, ni lo va a lograr un pueblo solo. Lo va a lograr un hombre cuyo legado está en ti, Señor, y lo va a lograr un pueblo que haya entendido el legado, Señor, que hay en ese líder espiritual. Y hoy aquí está Manantial Abierto, papá, y lo presento delante de ti, Espíritu Santo, para que tú trabajes de una forma especial en cada corazón, en cada matrimonio y en cada líder, Señor. Que tú permitas que sea abierto el corazón de ambos, papá, y que puedan cobijarse en unidad, en un solo pensamiento, Señor. Y el testimonio que dejó escrito el rey David en este salmo, que sea un salmo de vivencia aquí en Manantial Abierto, Señor. Creemos, papá, que es tu obra. Creemos, Señor, que todo proviene de ti y que de ti viene la salvación. Así que establecemos tu señorío y tu autoridad en esta congregación. Y creemos que tu palabra, papá, que tu palabra es la única que va a ministrar en esta mañana a los corazones de cada miembro de esta iglesia. Sea la gloria y la honra para ti, papá. Amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Bendícele con todo tu corazón. Gracias, papá. Amigo, muchas gracias. Amén, amén. Dios es bueno. Dios es sumamente bueno. Y no lo habíamos platicado. Y ahorita recordando, papá, cuando recién empezó la obra, Dios había puesto en su corazón que iban a ser alcanzadas 150,000 almas en San Luis Potosí. Ese es el reto, la visión de proyección, 150,000. Y a lo largo del tiempo hemos visto a la congregación así de llena, más llena, y a veces más vacía y menos vacía. Pero sobre todas las cosas creemos en que si Dios ha hablado y ha establecido una palabra, Él va a establecer también las formas y los métodos apropiados para que lo que Él habló desde un inicio se cumpla. Amén. Y así como estuvo con Moisés, y así como estuvo con Josué, y así como estuvo con David, así como estuvo con Elías, con Pablo, con Pedro, con Juan y con cada uno de ellos, el Señor esté con cada uno de nosotros y estará con cada uno de nosotros y nos ayudará a seguir avanzando hasta cumplir y ver su gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad. Amén. Amén. Toma la mano de la persona que está ahí a tu lado, por favor. Y en un momento de oración, te voy a pedir que ores por el que está ahí a tu lado. Ora por el que está ahí a tu lado. Tómale la mano con mucho respeto, por favor. Y comienza a orar. Y dile: Señor, bendice la vida de mi hermano, bendice la vida de mi hermana. Señor, que podamos ser uno. Así como tú y el Padre, tú y Jesús son uno, Padre. Así esta iglesia pueda ser uno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder caminar en unidad. Señor,
Tu palabra nos enseña que los justos caminan en integridad y benditos son los hijos que siguen sus pasos. Que esta proyección, Señor, que esta confianza, que este legado que tú has establecido para nuestras vidas, en nuestras vidas, Señor, sea tan firme en nosotros, que nos ayude a ir mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Te damos gracias porque tú rompes con toda diferencia. Tú rompes, Señor, con todo lo que está buscando, Señor, separar nuestras vidas, Señor, y traer división, traer enemistad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, que toda herida, todo lo que ha traído rechazo, todo lo que ha traído tristeza, Señor, en el nombre de Jesús, hoy tú traes ese amor que cubre multitud de faltas y defectos, nos inunda por completo, Señor, y nos ayuda a seguir avanzando, restaurados, transformados y plenos, confiando en lo que tú has hablado, Señor, y que lo cumplirás en el momento apropiado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Amén. Pues Dios ha sido fiel en estos 7 años, y hace 3 semanas yo les decía a Dios, yo le he pedido al Señor y que me iba a poner bíblico y decir que 6 años se trabajara la tierra y el 7º año se dejara descansar, y el Señor iba a proveer para el 7º y para el 8º. Y después les dije que iba a tomarme un sabático de 1 año y medio, y les dije que no era cierto, porque el Señor es quien hace descansar la tierra, y la hace descansar, ¿sabes para qué? Para que produzca un buen fruto. Para que produzca un buen fruto. Ayer estuve compartiendo algo muy similar a lo que estaba compartiendo mi hermano hoy. Y sabes, no se trata de la forma, se trata de la esencia. Y es muy diferente utilizar una forma para llegar y cumplir con el propósito de Dios, a utilizar la esencia de Dios para cumplir su propósito. Y necesitamos romper la forma, y Dios está rompiendo las formas para traer la esencia. Y hablábamos un poquito, y si puedes conseguir el audio lo tienen allá en cabina, y si quieres el audio, por favor, proporciónales tu correo para que te lo puedan mandar y la puedas escuchar. Creo que es importante que la escuches, la enseñanza del día de ayer que tuvimos con servidores. Pero hablábamos de la vara que reverdece. Y dice la palabra ahí en Números 17 que el Señor pidió que trajeran 12 varas, uno por cada jefe representante del pueblo, y que Aarón puso también la vara, y dice que esa vara reverdeció, pero no solamente reverdeció, sino que también floreció y también dio fruto maduro, un fruto maduro que hace que puedas comerlo. Y eso es algo maravilloso, porque en este tiempo, en este año que viene y el año que entra, Dios nos va a ayudar a florecer, a producir fruto tan maduro que de él pueda comer todo lo que está a nuestro alrededor. Así que cosas grandes va a hacer el Señor. Juan 14:12, no se te olvide. Proverbios 27, no se te olvide. Salmo 27, no se te olvide, porque es algo que el Señor va a hacer. Y todos hemos oído que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. ¿Cuántos han oído eso? Pero no se trata de la forma en cómo vas a hacer las cosas grandes, sino la esencia que te va a llevar a engrandecer a quien puede hacer las cosas grandes. Amén. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Sigue adelante, no desmayes, no te desanimes, porque el Señor va delante de ti. El Señor es tu escudo, es tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es tu estandarte, Él es tu torre fuerte y tu castillo. No tienes por qué tener vergüenza, porque Él es tu escudo, quien levanta tu cabeza. Y no hay nada que pueda hacerte frente, porque el Señor va peleando delante de ti. Hoy bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia, bendigo tu trabajo y la obra de tus manos. Declaro que es prosperada y sobreabundada en gran manera. Que el rostro del Señor resplandezca sobre de ti y su gloria se manifieste donde quiera que tú estás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.